Las luces de Guadalajara brillaban contra el cielo decembrino mientras estacionaba mi coche en la entrada circular de la casa de Alejandra. La casa parecía sacada de una revista, con cada ventana iluminada por un resplandor dorado, coronas perfectamente colocadas en cada marco, velas titilando en el vestíbulo. Me alisé la falda de mi vestido, sencillo, pero elegido con cuidado, e intenté calmar los nervios que me apretaban el pecho. No era la primera vez que Alejandra me invitaba a una de sus cenas, pero siempre se sentía como una prueba, una oportunidad para demostrar que podía encajar en su mundo de cristales relucientes y trajes impecables. Al abrirse la puerta, el murmullo de la conversación se mezcló con el aire frío. Eché un vistazo al interior, copas de cristal alzadas, hombres en chaquetas a medida, mujeres en sedas de colores vivos. El mundo de mi hija. Entonces apareció Alejandra, impecable en terciopelo azul marino, con una sonrisa tensa al verme. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», dijo, guiándome al vestíbulo antes de que pudiera entrar. Su voz bajó, precisa, como si estuviera dirigiéndose a un colega junior en su bufete. «¿No estás lista para sentarte con la familia esta noche?» Por un instante, pensé que había oído mal. Las risas y el tintineo de las copas se colaban por las paredes, tan opuestos al hielo en su tono. «No quiero que lo tomes a mal», continuó rápidamente. «Es solo que tenemos gente importante aquí, senadores, inversionistas. No puedo arriesgarme a que una plática sencilla descarrile las cosas». «Plática sencilla», repetí, mi voz quebrándose antes de que pudiera detenerla. Me dedicó esa sonrisa profesional que había perfeccionado en los tribunales. «Se lo explicaré a la familia de papá. Ellos entenderán». Me quedé helada, con el abrigo aún abotonado, la bolsa de galletas caseras resbalando en mi mano. Mi hija, la niña que crié en años de vacas flacas y noches largas, me estaba diciendo que no era digna de compartir su mesa. Asentí una vez, rígida, y me di la vuelta. El aire nocturno picaba mientras regresaba al coche. El trayecto de Guadalajara a San Miguel de Allende se desdibujó, las luces de los faros rayando la oscuridad, sus palabras repitiéndose en mi cabeza hasta que el silencio pesó más que el camino. Al llegar a casa, la sentí más fría que nunca, y supe que el recuerdo de ese rechazo no se desvanecería fácilmente mientras la noche se alargaba. Tenía 28 años cuando el mundo se me vino abajo. Una mañana helada de febrero, un policía estatal tocó a mi puerta con la noticia de que el coche de mi esposo se había salido de un camino serrano. De un momento a otro, me convertí en viuda con una hija de 3 años y una pila de cuentas más alta que la encimera de la cocina. Tomé cualquier trabajo que encontré, di clases nocturnas en un colegio comunitario, limpié cabañas los fines de semana y asesoré en pequeños proyectos de renovación cuando alguien me contrataba. Durante el día, Alejandra se sentaba en una silla de plástico a mi lado mientras redactaba notas o hojeaba manuales de diseño sustentable. Cuando se dormía, estudiaba bajo la luz de una lámpara de escritorio, decidida a obtener las certificaciones que algún día abrirían puertas en el desarrollo inmobiliario. Hubo años en que los regalos de Navidad venían de tianguis y las cenas eran frijoles estirados de 3 maneras. Pero Alejandra nunca se quedó sin libros ni zapatos. Quería que viera que sobrevivir no era solo salir del paso, sino seguir adelante. Y ella lo hizo. Era brillante, disciplinada, ambiciosa. En la preparatoria ya era capitana del equipo de debate. Hablando de la escuela de leyes, recuerdo estar en las gradas en su primera competencia, con el pecho hinchado de orgullo, pero mientras Alejandra escalaba, algo entre nosotras cambió. Mi trabajo empezó a avergonzarla. Me corregía cuando hablaba de mis proyectos, desechándolos como cabañitas o el pasatiempo de mamá. Beatriz lo notó antes que yo, sobre el café en su mesa de cocina. Puso su mano sobre la mía. Está buscando la aprobación de ellos. Esperanza, no la tuya. No te pierdas tratando de seguirle el paso. Sonreí, pero sus palabras se quedaron conmigo, pesadas como piedra.
para cuando Alejandra obtuvo su título en Derecho. La distancia ya no se medía solo en kilómetros, sino en tonos, en miradas que descartaban todo lo que había construido. Y aún así, seguí construyendo. La noche después de su rechazo en Guadalajara, esos años regresaron en oleadas. Cada sacrificio pesando más que el anterior, mientras estaba rodeada por el silencio de mi casa en San Miguel. Las fiestas dejaron de sentirse como reuniones y se convirtieron en interrogatorios. En la mesa de Alejandra, rodeada por la familia de su esposo y sus colegas, mi trabajo siempre era el blanco de una broma esperando suceder. Recuerdo una Navidad cuando intenté contar que una organización sin fines de lucro había financiado un conjunto de cabañas que diseñé para veteranos con problemas de vivienda. Alejandra ladeó la cabeza, su copa de vino reflejando la luz, y dijo con una sonrisa más filosa que un cuchillo: mamá hace estas cabañitas ecológicas. Proyectos bonitos, pero no pagan las cuentas. Las risas recorrieron la mesa, y me quedé con las manos cruzadas, el calor subiéndome al cuello. Sus suegros eran peores, no crueles por intención, pero despectivos por costumbre. En un día de acción de gracias, su suegro, un banquero jubilado, se recostó en su silla y preguntó: ¿entonces estás en construcción? Lo dijo como si estuviera adivinando el clima. Alejandra no lo corrigió, solo rió suavemente, como si la pregunta fuera lo bastante precisa. Tragué mi orgullo y lo dejé pasar. Aunque cada fibra de mí quería explicar, mi trabajo no era martillo y clavos, era diseño basado en eficiencia y dignidad. Sistemas que mantenían a las familias abrigadas sin aplastarlas con cuentas de luz. Pero las palabras parecían inútiles cuando sus ojos ya estaban vidriosos. Lo que ninguno sabía era que detrás de esas cabañitas había años de una visión tomando forma. A las afueras de San Miguel, en un terreno que compré con ahorros raspados, el proyecto Refugio Verde estaba cobrando vida a un grupo de casas asequibles con energía solar para familias trabajadoras que habían sido desplazadas por los precios de la ciudad. Los planos estaban listos, los permisos presentados, las alianzas firmadas. Llevaba los planos en mi maletín incluso a las cenas de Alejandra, aunque nunca los saqué, mientras ellos brindaban por fusiones y victorias judiciales. Yo me aferraba a la certeza silenciosa de que mi trabajo importaba, aunque no fuera su tipo de éxito. Y mientras estaba sola tras ese último rechazo, pensé en Refugio Verde y los meses de trabajo por delante, preguntándome si este proyecto finalmente hablaría más fuerte que su silencio. El regreso de Guadalajara me dejó vacía. Al llegar a San Miguel, la casa estaba en silencio. Solo el zumbido del calentador rompía la quietud. Me quité el abrigo. Dejé las galletas intactas y caminé directo a mi escritorio. Las carpetas ya estaban abiertas. Hojas de cálculo llenas de números que había ajustado durante meses. Y los planos de Refugio Verde extendidos como un mapa de mi esperanza terca. Ajusté la lámpara y me forcé al ritmo familiar del trabajo. Metros cuadrados, costos proyectados, rendimientos solares, números que me estabilizaban cuando las emociones amenazaban con desbordarse. Afuera, la ciudad brillaba con luces navideñas, pero aquí, el único destello venía de las líneas de cálculos. En algún momento, tomé el control remoto. Necesitando ruido de fondo, el televisor cobró vida con las noticias locales. Casi lo paso por alto, con los ojos aún en los planos, pero entonces la voz de la presentadora se agudizó con entusiasmo. Noticia de última hora: se ha cerrado un acuerdo histórico para viviendas renovables asequibles en el occidente de México. El proyecto Refugio Verde, liderado por la consultora Esperanza Morales en alianza con la Fundación Vivienda Digna, ha asegurado un contrato respaldado por el gobierno por 2.000 millones de pesos. Se espera que esta iniciativa sea una de las más grandes de su tipo en el sureste. Me quedé inmóvil, el bolígrafo resbalando de mis dedos. En la pantalla, mi nombre desfilaba en la barra de noticias. Seguido de imágenes del terreno a las afueras de San Miguel, los reporteros hablaban de innovación,
sustentabilidad e impacto comunitario. Palabras que había llevado en silencio ahora resonaban en salas de estar por toda la región. Por un largo momento. Solo me quedé ahí, el resplandor de la pantalla reflejándose en los papeles frente a mí, como si el mundo hubiera elegido esa noche para recordarme que nunca fui indigna. El ciclo de noticias avanzaba rápido, pero esa noche parecía que cada canal en México se había detenido para pronunciar mi nombre. Los presentadores repetían la cifra 2.000 millones de pesos, como si fuera casi increíble. Lo llamaron una alianza público-privada sin precedentes. El mayor contrato de vivienda renovable en el sureste. Imágenes del terreno cerca de San Miguel llenaban la pantalla. Renders de las casas alineadas en filas ordenadas, cada tejado con paneles solares orientados al sol. Me recosté en la silla, con las manos temblando, viendo a extraños describir la visión que había cargado durante años. Me llamaron pionera en vivienda sustentable, una frase que se sentía ajena y profundamente válida. Los reporteros hablaban de transformación comunitaria, de un modelo asequible que podría replicarse en la región, palabras que había susurrado a comités de financiamiento y garabateado en márgenes de cuadernos, ahora resonaban con autoridad. El teléfono sonó, sobresaltándome. La voz de Beatriz llegó cargada de lágrimas. Todos están hablando de ti. Esperanza, por fin ven lo que siempre supe. Lo lograste, intenté responder, pero mi garganta se cerró. Solo pude soltar una risa temblorosa. Beatriz llenó el silencio, describiendo a vecinos que ya le habían escrito, colegas que querían saber cuánto tiempo había trabajado en este proyecto, por primera vez en años. La pregunta no era si pertenecía a la conversación, sino hasta dónde podría llegar este trabajo. Cuando la llamada terminó, la casa volvió a quedar en silencio. Me senté bajo el resplandor del televisor, con hojas de cálculo y bocetos aún extendidos frente a mí, pero los números ya no parecían obstáculos interminables. Parecían pruebas. Pensé en las palabras de Alejandra en la puerta de Guadalajara, en su sonrisa cuidadosa mientras me cerraba el paso, y por un breve instante imaginé su rostro si estuviera viendo las noticias esa noche. Pero el pensamiento se desvaneció, reemplazado por una verdad más pesada. El reconocimiento del mundo no podía borrar el dolor del silencio de la familia. La noche se alargó, y con ella llegó la certeza de que la victoria, por grande que fuera, siempre cargaría con el peso de lo que se había perdido. El sueño no llegó. Dejé el televisor en mute, las imágenes de mi nombre deslizándose como un sueño que no estaba lista para tocar. En cambio, me senté en el silencio, los documentos del contrato apilados ordenadamente en el escritorio, la casa conteniendo el aliento a mi alrededor. Las palabras de Alejandra regresaban en fragmentos, afiladas como vidrio roto. No estás lista. Plática sencilla. No eres digna. Presioné las palmas contra mis sienes. Pero los ecos solo se hacían más fuertes. En algún lugar debajo de ellos, otro recuerdo se agitó. Alejandra a los 16, parada en la cocina con su trofeo de debate apretado, diciéndoles a sus amigos: mi mamá trabaja más duro que nadie que conozca, nunca se rinde. Sus ojos brillaban de orgullo entonces, y yo le había creído. ¿Cuándo se convirtió el orgullo en vergüenza? ¿Cuándo empezó la niña que veía fuerza en mi perseverancia a ver solo pequeñez en mis elecciones? Las horas se alargaron, y dejé que las preguntas me quemaran. Durante demasiado tiempo, había medido mi valor contra la aprobación de Alejandra, como si su aceptación fuera la prueba final de que había hecho suficiente. Ahora me daba cuenta de cuánto de mi silencio en esas mesas navideñas, cuántas palabras tragadas, habían sido un intento desesperado por mantener su amor intacto. Pero el mundo había cambiado esa noche. Y no por ella. El acuerdo era real. El proyecto era real. Mi trabajo se alzaba firme sin su bendición. Al amanecer, cuando los primeros rayos tocaban las montañas afuera, susurré en voz alta:
firme y segura. No necesito su lugar en la mesa. He construido la mía. Y mientras el sol salía, el teléfono comenzó a vibrar con llamadas que me llevarían al día siguiente. Para cuando salió el sol, mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros dejaban mensajes pidiendo entrevistas. Funcionarios del gobierno solicitaban reuniones. Y organizaciones sin fines de lucro querían discutir alianzas. Mi correo se llenaba más rápido de lo que podía abrirlo, con asuntos en negritas con palabras como histórico, récord, transformador. El silencio de mi casa se había convertido en una tormenta de atención. Conduje a mi oficina en San Miguel a media mañana. El viejo edificio de ladrillo, de repente sintiéndose pequeño para lo que acababa de caer en mis manos. El equipo de la organización aliada ya estaba adentro, atendiendo llamadas, sus rostros iluminados de emoción. Dejé mi bolso, intentando anclarme en el caos, cuando la voz de la recepcionista sonó por el intercomunicador. Esperanza. Alguien está aquí para verte. Dice que no necesita cita. Caminé al vestíbulo, y ahí estaba Alejandra impecable, compuesta, su blazer azul cortando como vidrio. Sonrió como si la noche anterior nunca hubiera pasado. Mamá dijo cálidamente, inclinándose como para abrazarme: esto es enorme. Todos están hablando de ti. Vine porque necesitamos estrategizar, ver cómo podemos aprovechar esto para la familia. Inversionistas, donadores, conexiones. Todo está aquí. Sus palabras fluían como una presentación, no como el saludo de una hija. Habló de presentaciones que podía arreglar, nombres que debía conocer, puertas que ahora podrían abrirse para mí. Escuché, pero el nudo en mi pecho se apretaba con cada frase. Alejandra no estaba aquí por amor, ni por disculpa. Estaba aquí porque el éxito había cambiado el equilibrio, y quería su parte de la luz. Me quedé quieta, el ruido de su ambición presionándome. Sabiendo ya que esta conversación no terminaría como ella esperaba, llevé a Alejandra a mi oficina. Cerrando la puerta detrás de nosotras, el aire se sentía pesado, cargado con el peso de las palabras esperando ser dichas. Ella se sentó con gracia en el borde de la silla frente a mi escritorio, su teléfono en la mano como un accesorio, como si se preparara para una negociación. Mamá comenzó, con entusiasmo pulido: por fin estás en el reflector. Este es el momento de movernos con estrategia. Puedo conectarte con inversionistas, meterte en los círculos correctos. Podríamos convertir esto en algo aún más grande, nacional, tal vez internacional. La estudié con cuidado. Su tono tan suave, sus ojos agudos y calculadores. No había rastro de la hija que alguna vez corrió descalza por nuestro patio, agitando sus trofeos de debate en triunfo. ¿Dónde estabas?, pregunté quedó, cuando trabajaba noches solo para poner comida en la mesa, cuando te dejaba con vecinos para estudiar, para obtener credenciales que nadie creía que necesitaba. ¿Dónde estabas cuando construí este proyecto sin ayuda? Sin red de seguridad, ella se movió, pero su sonrisa no flaqueó. No quería lastimarte, solo quería protegerte de la vergüenza. La imagen importa en mi mundo. Mamá, no quería que te juzgaran. Protegerme, mi voz se alzó. Años de silencio rompiéndose de golpe. Te paraste frente a mí y dijiste que no era digna de sentarme en tu mesa. Eso no fue protección. Fue rechazo. Fue vergüenza. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por irritación. No lo dije así, pero sabes que las apariencias importan. La gente nota todo. Me incliné hacia adelante, las manos planas sobre el escritorio. La familia no mide el valor en apariencias. La familia está cuando las cuentas están vencidas, cuando el trabajo es duro, cuando a nadie más le importa. Me dijiste que no era digna. Ahora te digo, no necesito tu validación. El rostro de Alejandra se tensó. Por primera vez, no tenía una respuesta ensayada. Miró hacia la puerta, luego a mí, buscando alguna suavidad, alguna apertura que ya no estaba ahí. Intentaba ayudar, murmuró.
su voz más débil ahora. Intentabas controlar, respondí con calma, pero ese tiempo se acabó. Construí esto sin tu aprobación, y seguiré construyendo sin ella. El silencio se extendió. Finalmente, se levantó. Guardando su teléfono en el bolso con manos que temblaban ligeramente, su compostura se resquebrajaba, aunque luchaba por mantenerla. Estaré en contacto, dijo. Su voz frágil. No respondí. La vi irse, sus tacones resonando por el pasillo hasta que el sonido se desvaneció, dejando solo el zumbido de la oficina a mi alrededor. Por primera vez en años, me sentí más ligera, como si un peso que había llevado en silencio finalmente se hubiera soltado. Y cuando Beatriz entró esa tarde con 2 cafés, supe que estaba lista para elegir un tipo diferente de familia. Beatriz llegó esa tarde con 2 tazas de café humeante, sus ojos ya escaneando mi rostro. No preguntó qué había pasado. Me conocía lo suficiente para leer el cambio en mis hombros, el peso aligerado. Me dio una taza y se sentó frente a mí. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. La sangre no define a la familia. La lealtad sí, y tú tienes de sobra. Aunque no venga de quienes esperabas, sus palabras se asentaron en mí como un bálsamo. Durante tanto tiempo me habían aferrado a la esperanza de que Alejandra algún día me viera, de que su reconocimiento haría que toda la lucha valiera la pena. Pero aquí, en la presencia firme de Beatriz, me di cuenta de que la familia se elige los que se quedan, los que creen sin condiciones. Esa semana, me reuní con un grupo de jóvenes ingenieros en la oficina de San Miguel, apenas salidos de la escuela, llenos de energía nerviosa, sus cuadernos rebosantes de ideas. Una de ellos, una joven callada llamada Paloma, me estrechó la mano con las 2 suyas. Gracias por abrir esta puerta, dijo. No pensé que alguien como yo pudiera tener un lugar en este campo. La gratitud en sus ojos caló más hondo que cualquier premio o titular. Alrededor de la mesa, otros repitieron sus palabras, su respeto genuino, su emoción auténtica, de pie entre ellos. Me sentí más ligera que en años, no porque hubiera silenciado el juicio de Alejandra, sino porque finalmente había salido de su sombra, y al mirar los rostros de quienes habían elegido estar conmigo, supe exactamente dónde pertenecía cuando cortaran el listón en Refugio Verde. Meses después, el frío de la primavera aún se sentía en las montañas mientras estaba frente a una fila de casas terminadas en la comunidad Refugio Verde. Listones de tela brillante ondeaban al viento. Las cámaras destellaban y las familias esperaban con llaves en mano, listas para entrar en casas construidas para durar. En el centro de todo, un letrero: el Fondo de Vivienda Morales. Tomé una pala de un voluntario y planté un joven encino cerca de la entrada, sus raíces rompiendo la tierra como símbolo de todo lo que habíamos trabajado. Los aplausos resonaron a mi alrededor, pero mi mirada se quedó en el árbol. Crecería mucho después de que me fuera, dando refugio a quienes vinieran después. Alejandra no estaba ahí. Medio esperaba que apareciera, vestida para la ocasión, lista para reclamar su lugar en el reflector. Pero el espacio que dejó vacío ya no dolía. La ausencia era silenciosa, casi pacífica, como una puerta que finalmente había cerrado, mientras la ceremonia terminaba. Me erguí más alta, el aire de la montaña llenándome los pulmones. El valor, me di cuenta, no lo otorgan quienes te rechazan. Se vive, una elección a la vez, y esta era la mía.